Proverbios capítulo 20. Y por razón del tiempo, que ahora ya no hemos consumido mucho, vamos directo al primer versículo. Versículo 1. Estamos aprendiendo la sabiduría divina y cómo aplicarla. El versículo 1 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu bondad y misericordia de que nos permites tener este miércoles un tiempo de oración y también tiempo de meditación en tu palabra. Te pedimos, por favor, que nos bendigas mientras comprendemos y aprendemos de tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más en nuestra serie de los proverbios, y aquí considerando la sabiduría divina, se nos enseña que alguien sabio es alguien que no se detiene con el vino, con el alcohol. ¿Cuál es la relación que tiene el hombre sabio con el alcohol? Bueno, aquí Salomón habla claramente. El vino es escarnecedor. Ese término tiene su connotación a que busca la violencia. Es alguien, una persona escarnecedora, es una persona violenta o burlona, también es otro término, otra acepción de esa palabra. Es decir, que aquel que se detiene mucho en el vino o en las bebidas embriagantes tenderá a ser violento o una persona burlona. La sidra, que es una especie de mezcla de bebidas que también de esa connotación alcohólica, es alborotadora. Es decir, que conlleva al escándalo. El hombre sabio entonces es uno que evita precisamente ser atrapado en este pecado. Otras traducciones lo dicen así, que también nos ayuda a entender el principio. El vino hace insolente al hombre. Las bebidas fuertes lo alborotan. Bajo sus efectos nadie actúa sabiamente. Otra traducción dice: el vino produce burlones. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Y otro dice: el vino lleva a la insolencia y la cerveza al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. ¿Qué es lo que dicen algunos, no desde el punto de vista religioso o bíblico, acerca del alcohol, hermanos? Es que el alcohol deprime los centros inhibitorios del cerebro y cuando sucede eso, la persona obviamente queda desinhibida. Esta persona hará cosas o dirá cosas que en su estado normal no haría y diría. Hermanos, creo que esa es una razón suficiente para que el cristiano no procure acercarse a algo o quedarse, quiero decir, embriagarse a algo que le facilite el pecado o que le obstaculice el dominio propio. El problema con el alcohol, y esto se aplica a otras drogas, es que la persona que siempre se involucra en ello, él va a asumir, o esta persona asume, siempre diciendo que él tiene control sobre eso. Y la verdad es que, como dice el proverbista, termina engañándonos. Es un hábito que se impone desde la presión social. La gente, las amistades, compañeros de trabajo, a veces la familia, a veces por no caer bien en un círculo. Inclusive desde las películas que se ven, uno ve que, por ejemplo, la persona está pasando por una presión muy fuerte, el día ha sido duro, ¿y qué es lo que hace esa persona? Necesita un trago y va. Y de una manera se manda el mensaje que tú, cuando tengas presión, te vas a sentir mejor cuando bebas. Pero una de las cosas que uno tiene que considerar es que en la vida real, siempre hay presión. ¿Todos los días hay presión o no? Entonces, bueno, iremos a beber todos los días. La cosa se va a arreglar, o sea, ahí uno puede tener cualquier problema y eso se va a arreglar cuando empecemos a beber. La verdad que no es así. Emborracharse o el embriagamiento, hermanos, algunos creen que, bueno, es que yo tengo control porque yo no voy a dejar que no puedo caminar, que me tiene que llevar arrastrado
o vemos a un indigente, no, yo no voy a llegar a ese estado nunca. O cuando ya la persona no puede ni siquiera hablar, no, yo no llego a ese estado tampoco. Pero el embriagarse no conlleva a esa manera extrema. Una persona que dice que no puede estar tranquila o en paz sin probar alcohol o sin continuar con el alcohol, obviamente es una persona que ya está controlada por él. Y no podemos despreciar lo que dice la sabiduría divina. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Los ejemplos seguros entre nuestras familias, entre nuestros conocidos, sabemos de las consecuencias negativas que trae el alcohol. Yo, por ejemplo, pudiera compartirles de familia que han muerto por estar borracha. Y eso, bueno, por decir la tragedia más grande, pero hay tragedias como que no le rinde el dinero, que obviamente a algunos les costó su matrimonio, que les costó el respeto de sus hijos, que le costó una buena crianza, que le costó el utilizar ese dinero para otras cosas más importantes. Y estoy seguro que aquí nos podemos quedar rato largo compartiendo las malas experiencias que inclusive hayamos tenido con el alcohol. Pero es muy importante entonces que la embriaguez es un mal que en nuestra sociedad venezolana está bastante marcado y que uno como creyente debe ser cuidadoso de él. Inclusive, la historia de la humanidad es bien conocida por ese problema. Noé, luego del diluvio, se embriagó. Un creyente que comenzó, tomó más de la cuenta y se embriagó. Y dice que Can, su hijo, vio su desnudez. No es el tema ahorita, pero algunos dicen que probablemente fue que se burló. Otros dicen que por lo que enseña Levítico y por la maldición, la reacción que Noé da sobre Can, que es el padre de Canaán, algunos sugieren que probablemente Can era un perverso que vio a su papá embriagado y abusó sexualmente de él. Lo cierto es que sea lo que sea, los problemas que comienzan en el pecado o cómo se exacerba el pecado, precisamente viene de alguien que no tuvo control sobre las copas y se embriagó. No solamente vemos allí Lot, también sus hijas perversas, porque no tiene otra palabra, cometieron incesto con su papá y la manera de cometer el incesto fue embriagándolo. Y terminó Lot, la Biblia dice que Lot era un justo, Nuevo Testamento. O sea, que podemos decir que es un creyente, que lamentablemente no tuvo cuidado y fue embriagado. Y cometió incesto con las hijas. De ahí nació Moab, que fueron enemigos acérrimos del pueblo de Dios después. O sea, vemos consecuencia tras consecuencia que trajo la embriaguez. Isaías 5:22 dice: ¡ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas! Inclusive el mismo proverbio más adelante también lo dice. ¿Para quién será el ay? El 23-29. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura, es decir, las mezclas, los que les gusta mezclar cosas potentes, porque eso los estimula. Versículo 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, tranquilos, yo tengo el control siempre, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí.
Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Estas personas que se detienen mucho en el vino terminan siendo, ¿qué? Esclavos de este pecado. Pero lo que dice el versículo 33 debería alertar a cualquier creyente. Dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Porque tiene ese efecto desinhibidor. Cosas que no haríamos en sano juicio, comenzaríamos a hacerlas si nos detuviéramos en el alcohol. Ahora, no solamente la Biblia lo dice aquí en estas dos citas que acabamos de leer, pero hay algo, hay que tener el balance. A pesar de lo que hemos dicho, la Escritura también habla de forma favorable acerca del vino. Por ejemplo, Salomón llegó a decir en Eclesiastés capítulo 9, versículo 7, anda, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Génesis 27 y 28, la bendición de Jacob, de Isaac sobre Jacob, incluye de que tenga una buena producción de mosto, que era para usar el vino. Génesis 27, 28 dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, que era el ingrediente principal para hacer el vino, que al final en exceso embriaga. El Salmo 104 también habla de que Dios bendice con precisamente la tierra y donde se puede sacar el vino que alegra el corazón del hombre. Salmo 104, versículo 15 dice, hablando de la bendición de Dios sobre la tierra, 14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Y en Isaías 55:1 se dice que vengan a Dios, donde podrán inclusive experimentar, probar un buen vino. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que por más allá no podemos ignorar las amonestaciones, las admoniciones que nos hace claramente las Escrituras. No podemos tener una actitud de que somos más puritanos que el mismo Dios. Y aunque la Biblia nos llama seriamente a tener cuidado con Él, la Biblia no habla de una prohibición total. Es cierto, como le dije ahorita, alguno podrá decir de su muy mala experiencia, tanto personal o familiar. Hay hermanos que han dicho que tuvieron tanto problema con el alcohol que prefieren ni acercársele. Y eso debe ser respetado. No debemos procurar que un hermano que haya aprendido a alejarse de ese terrible pecado vuelva a hacerlo por una imprudencia. Tampoco debemos provocar a los otros. La Biblia también habla de que debemos actuar en amor. Cuando a un hermano le produce ruido, si tú, ¿verdad? Teniendo el control, digamos que tú sí tienes el control, lo haces delante de él. Tú debe gobernar sobre ti la ley del amor, de que te puedes abstener si a un hermano le molesta y pudieras hacerlo en otra ocasión donde no moleste o hiera la conciencia de un hermano. Lo cierto es que si a ti te detiene eso, ¿verdad? Y empiezas, no, pero ¿por qué tú me vas a jugar a mí? Entonces es obvio que el vino tiene un problema. Porque no te permites practicar el amor libremente por tu hermano. Si ese fuera el caso, me refiero. A pesar de eso, la Escritura entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y los pasajes que acabo de mencionar no tampoco pueden ser usados como excusa para despreciar las serias advertencias con eso. Usted puede decir, bueno, entonces, pero dice que lo que creó Dios es para alegrar el corazón, entonces no lo bebo o sí lo bebo. Hermanos, como otras cosas. Por ejemplo, la intimidad sexual, la cual fue hecha por Dios y creada por Dios. Amén. Amén. Hecha para el placer y gozo del hombre y de la mujer, ¿sí o no? Pero eso significa que debemos hacerlo en todo momento, con quien persona se nos ocurra. Hay un contexto adecuado para la bendición de Dios, de ese goce y disfrute, ¿cierto? En el matrimonio. Resulta que si no estoy unido con matrimonio
en matrimonio con una mujer, eso no puede ser parte de la relación que tenga con esa persona. Tal cual el alcohol. Algo hecho por Dios para el goce y disfrute, pero que no es para todo momento, todo el tiempo, a toda hora, o en abuso, ya que se convierte en un pecado terrible. Eso es sabiduría divina, hermano. Yo sé que muchos no, díganme qué sí debo hacer y qué no. Pastor, pero ahora dígame cuántas cervezas me puedo tomar, dígala. Hermano, para algunos será ni una. Aléjese de eso. Y para otros será bueno que no te detengas tanto en eso. Será bueno que bajes la dosis o que bajes la frecuencia. Lo cierto, hermanos, que sobre todo debemos dar gloria en todo, sea que comamos o que bebamos, debemos dar gloria al Señor, ¿cierto? Procura que tu vida dé gloria al Señor. El Nuevo Testamento tiene amonestaciones serias con la embriaguez, serias. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es bueno recordarlo por si tenemos entre nosotros, o si usted puede decir, sí, yo fui un borracho, lamentablemente un borracho empedernido antes de venir el Evangelio. Bueno, aquí en la iglesia de Corintios habían borrachos y como dijo Pablo, erais, ya habéis sido perdonados, santificados, justificados por nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor que nos liberó de esas cadenas. Bendito sea nuestro Señor. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos ligeros o seamos irresponsables. Debemos tener cuidado con el uso del alcohol. Algunos, como le dije, hermano, a algunos les gustaría, eso hay que prohibirlo totalmente. Eso es una actitud ya de alguien que quiere ser más santo que Dios, porque la Biblia no lo prohíbe totalmente. Pero sí da serias advertencias en su uso y su abuso. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses, Pablo contrastando la actitud del no cristiano con el cristiano, una referencia, una señal que tiene el no cristiano es que precisamente le encanta la embriaguez. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 8. Desde el capítulo 4, versículo 13, Pablo está hablando de la segunda venida. En el capítulo 5, versículo 4 dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál día va a sorprender a cualquiera como ladrón? El día de la segunda venida de Cristo. Pero él dice, ustedes no están en tinieblas. Va a sorprender como ladrón al que no espera al Señor Jesús. Pero a los cristianos no los va a sorprender. Dice el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás. Perdón, versículo 5, lo salté, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Él dice, los cristianos son de luz del día. Los no cristianos, que los va a sorprender como ladrón, son de tinieblas de la noche. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, como los no cristianos, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. En el tema de la segunda venida de Cristo, Pablo le enseña a ellos que una característica del que no espera la segunda venida de Cristo es alguien que es autoindulgente y saca a relucir precisamente esa tendencia al placer, a la autogratificación, al no tener dominio propio. Es decir, nosotros no somos de las tinieblas ni de los que dormimos.
Nosotros somos del día y de los que están sobrios. Entonces, eso se aplica inclusive en el uso del alcohol. Y si hay alguien, hermanos, que dice, bueno, de verdad, con limpia conciencia, con mucha madurez, yo puedo controlar eso, bueno, hermanos, perfecto, glorifica al Señor. Solamente recuérdate de estas amonestaciones y recuerda también que el que piense estar firme, mire que no caiga. Sé maduro, hermano. Sé responsable. Dale gloria a Dios. Inclusive, si el Señor permite alguna alegría que incluya algún tipo de alcohol en algún momento. Pero que sobre todas las cosas no sea algo que sea de tropiezo si eres padre a tus hijos, por ejemplo. Ya que podría decir, mi papá se comporta de una forma, pero cuando él dice que se toma una o dos, una copita, ¿verdad? Como cristiano responsable, resulta que se comporta de manera diferente. Tú estás haciendo pie de tropiezo a tu propia familia. Sé sabio y glorifica al Señor. Amén. Amén. Pero como la Biblia no lo prohíbe tajantemente o totalmente, nosotros no podemos ser fariseos que imponen más leyes de lo que la Biblia no prohíbe. Entonces, eso es en cuanto a la sabiduría divina, en cuanto al cómo se aplica en la sobriedad o el uso del alcohol. Y eso incluye otras drogas que no sean químicas, por supuesto, ya las procesadas. Pero siempre va a tener alguien que... Y la marihuana es una mata, que eso sale... Y empieza, bueno, está bien, José. Se puede usar, se va. Sí, genial. Bueno, pero ya esa es otra cosa, ese es el extremo de la necedad, ni siquiera vamos a tocar eso. Vamos al segundo versículo, que también agrupa otros versículos de este capítulo, y finalizamos. El versículo 2 dice, como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Versículo 8. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Versículo 26. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Y versículo 28. Misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono. Recuerden que Salomón está enseñando a su hijo Roboam, que lo va a suplir en el trono. Y él le está dando la sabiduría divina para que sepa gobernar el reino de Dios, que él es un representante, él es un virrey en el reino de Dios que está administrándose en el país de Israel en ese momento. Pero aquí entonces Salomón enseña varios principios para la autoridad civil, interesantes e importantísimos. Y habla acerca de la justicia que debe aplicar el rey o el que gobierna. Cuando dice que el rugido del cachorro de león es como el terror del rey, es cuando dice que, como el hermano Luis lo dijo en el capítulo anterior, cachorro de león, no nos imaginemos al cachorrito que parece un peluche, sino habla del león joven. Y si usted ha visto esos documentales, en la guerra entre el león joven y el león viejo, siempre va a ganar el joven porque es más fuerte. Entonces dice, no provoques la ira del rey porque te va a ir mal. Un ejemplo de eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 2. No lo vamos a leer todo, pero aquí el escritor y Salomón utilizando la sabiduría divina, y aquí nos da un ejemplo de lo que pasó allí. Noten el primer libro de Reyes, capítulo 2, cuando Salomón comenzó a reinar. Es bien conocido que Salomón, empezando a reinar, ¿qué hizo? ¿Qué le pidió a Dios? Dinero, los enemigos. No, le pidió sabiduría. Sí, le pidió sabiduría para gobernar. Y Dios le dijo y Dios le concede la sabiduría. No había más sabio que él en aquel momento. Miren cómo aplicó un gobernante la sabiduría y la justicia divina. Capítulo 2 del primer libro de Reyes, versículo 12. Y dice, se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Y usted, cuando termina el capítulo 2, versículo 46, vean lo que dice. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón.
Significa que con esos dos textos, todo lo que está entre esos dos textos fue lo que sucedió para que Dios confirmara el reino en Salomón. Si usted lo lee todo, ¿verdad? Por razón del tiempo no lo vamos a leer todo, si quiere lo chequea en su casa, pero yo le voy a contar lo que hizo. Salomón aplicó justicia condenando y ejecutando a 4 conspiradores que habían empezado con el reino de David su padre y estaban en el reino de Salomón. Salomón los ejecutó sin misericordia. Y entonces dice, le está aplicando el proverbio, como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo provoca atenta contra su vida. El primero que ejecutó fue a Adonías, su propio hermano. Adonías, empezando el libro de Primero de Reyes, intentó usurpar el trono. David ya estaba en sus últimos días, ya había anunciado que el rey que había elegido el Señor era Salomón. Adonías, que era el segundo después de Absalón, se autoproclamó rey. Eso obviamente era un acto de ir en contra de la voluntad de Dios y en contra de la ley. Se ejecutaba con la muerte. Pero no solamente Salomón lo perdonó, sino que después Adonías usa a la mamá de Salomón, a Betsabé, y le pide una de las concubinas de David su padre. Este Adonías necio dijo, no, dame una concubina, pero el tener una concubina de las de su padre era prácticamente anunciar al pueblo que él era su sucesor. Salomón esta vez dijo, no, ¿hasta cuándo te voy a perdonar? Y lo ejecutó por semejante necedad. Lo que fue peor es que usó a su mamá para buscar conseguir eso. La Biblia dice que Salomón, usted lo puede leer después todo el capítulo, ejecutó a Adonías. Eso fue agradable al Señor. Luego ejecutó al sacerdote Abiatar. No lo ejecutó en muerte, pero era un sacerdote que era sumo sacerdote durante el tiempo de David. Pero este Abiatar conspiró con Adonías para darle el trono. Y por haber conspirado, el detalle de Abiatar es que era de la familia de Elí. ¿Y qué había dicho Dios sobre Elí? Que lo sacaría a él y a toda su descendencia del sacerdocio. Y con ese acto de conspiración, Absalón lo llamó y le dijo, te voy a perdonar la vida porque fuiste fiel durante el gobierno de mi padre, pero eres un conspirador. Entonces, ¿qué le hizo? Pero te vas a tu casa y no saldrás más nunca. Lo excluyó del sacerdocio. Para un hombre piadoso, eso obviamente era como quitarle la vida. Y entonces, de esa forma, Absalón ejecutó a personas que no actuaban rectamente y Dios confirmó su reino. Por eso está aplicando el proverbio. El rey que se sienta en el trono del juicio, con su mirada disipa el mal. El impío no se afirma delante de la autoridad justa. El otro que conspiró con Abiatar fue Joab, un general de David, del ejército, pero conspiró con Abiatar y con Adonías. Vean que Adonías astutamente utilizó a un líder religioso y después utilizó a un general del ejército de Israel. Pero Joab había hecho mal también cuando el reino dividido, Israel y David gobernaban en Hebrón, e Israel no quería someterse a David. Uno de estos, Abner y Amasa, los generales del ejército del norte, habían reconocido que David era el que debía unir el país y ser rey sobre todo el país. Ellos hicieron paz, David hizo paz con ellos. Joab, traicioneramente, cuando había paz, los mató. David dijo, yo no te voy a matar, pero después vas a ver la ley de Dios. Y Salomón fue y ejecutó a Joab. Y el último que ejecutó Salomón fue a Simeí. ¿Se acuerdan de Simeí? El que despotricó de David cuando salió, porque su hijo Absalón le había hecho el golpe de estado. Absalón en un momento le dijo, vete a una casa, lo sacó de la ciudad, lo sacó de los territorios y le dio casa por cárcel. No salgas de allí. Si un día sales, hasta ese día vives. Y Simeí le dijo, es buena la palabra. Y se fue. 3 años después, Simeí, unos esclavos se le escaparon, no aguantó la presión y salió a buscarlo. Le avisaron a Absalón, le avisaron a
a Salomón y Salomón lo llamó y lo ejecutó. Y por eso dice el versículo 46, mandó a su general Benaía y lo ejecutó y murió. Y luego termina el escritor, el reino fue confirmado en las manos de Salomón. El rey que ejecuta la justicia le agrada al Señor. Y eso es algo importante, que uno mira esto y dice, ay, cuántos males nos hubiésemos ahorrado con gobernantes así, ¿verdad? Pero Salomón también, por eso vemos también aquella sabiduría cuando las mujeres que decían, ese es mi bebé, bueno, píquenlo por la mitad. Ya la mirada, el carácter de Salomón se había vuelto un rey tan sabio y tan justo que hasta con la mirada ya reconocían, como la reina de Sabá y mucha gente, Salomón era indiscutible. Pero ¿qué estaba haciendo Salomón al final? Aplicando sabiduría divina. Sabiduría divina. Esto, por supuesto, no se trata solamente de que podemos anhelar y orar por autoridades civiles así, pero en todo ámbito de autoridad es importante tener el balance de la justicia. El versículo 28 también dice, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Salomón también era clemente. De hecho, Simeí no lo ejecutó, le dio oportunidad. Y a Adonías tampoco lo ejecutó inmediatamente, le dio oportunidad. Solo que ellos abusaron de la misericordia y fueron ejecutados. Pero entonces un balance de alguien que tiene autoridad, padres, jefes, hijos, pastores, saber que hay que aplicar la justicia cuando se debe y hay que tener clemencia y misericordia según la sabiduría divina cuando hacerlo. Los que somos padres, hay misericordia, pero no podemos negar la corrección. El padre que no castiga a su hijo, lo aborrece, dice la Biblia. Que el Señor nos ayude a aplicar entonces estos principios divinos para la gloria de Él. Amén. Amén. Si el Señor lo permite, el próximo miércoles continuamos con otros textos. Gracias, Señor, por ayudarnos a comprender la sabiduría divina. Ayúdanos, por favor, para vivir de forma que te agrada, de forma que tú deseas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.